Eso me da pie a mí me da campo para hacer mi presentación. Yo no tengo una presentación en PowerPoint, simplemente voy a hacer unos comentarios, ¿no? Un elemento central en esta plática fue la proliferación de los rankings. Los compañeros se refirieron a ello, pero la pregunta es, ¿por qué esa proliferación de rankings? Bueno, un elemento que abona en ello, pues es la internacionalización, la globalización. Acuérdense que muchos autores del desarrollo hablan de lo que se llama la segunda globalización, que la consideran a partir de los años 70 para acá. Pues los rankings, la mitad de los rankings empiezan o son después del año 2000, es decir, prácticamente o más de la mitad son nuevos. Entonces, la internacionalización de la educación es un elemento que ha influido mucho en la proliferación de los rankings. Otro es la introducción de la competencia en las universidades, sobre todo, como decía Francisco, en las universidades anglosajonas. Es decir, empieza la competencia y empiezan a buscar elementos para medir, para comparar dichas instituciones. Y también otro elemento es la búsqueda de información por parte de la sociedad, por parte del gobierno, por parte de los académicos. Entonces empezó a trabajar una serie de indicadores que fueron conformando los rankings. Y claro, cada uno de los rankings tiene indicadores, algunos parecidos, pero la mayor parte son indicadores diferentes, porque la visión de calidad que tiene cada uno de los rankings pues es diferente. Incluso en algunas pruebas internacionales y en algunos, sí, pruebas internacionales, por ejemplo, el caso de PISA, uno puede observar diferentes orientaciones. Por ejemplo, en el caso de PISA, pues en el apartado de matemáticas, pues las universidades o los estudiantes de Asia pues están en los primeros lugares, pero así pasa también en la cuestión de la ciencia, es decir, Europa y en este caso la influencia que tiene sobre Latinoamérica pues está más orientada a ciencias sociales, a las artes. En cambio, a Asia, en el caso de China, Singapur, Japón, están muy orientados a matemáticas y ciencias. Entonces, incluso alguien hablaba de geopolítica y es cierto, hay geopolítica para la ciencia. Eh, Otro elemento es que las universidades de por sí buscan mejorar sus calidades. Entonces, entre esos elementos hacen que proliferen los rankings universitarios. Ahora, claro, alguien mencionaba que pues estos medidas tienen algunas debilidades. Una de ellas es que cada vez pierden seriedad debido a la proliferación de los rankings, ¿sí? Ya lo mencionaban los compañeros que son 3, 4 rankings los fundamentales, pero hay una gran cantidad de rankings, algunos de ellos con poca seriedad. Entonces, eso es una debilidad de los rankings que están perdiendo seriedad por la proliferación de los mismos y los indicadores que consideran. Y un elemento también es la característica o la insuficiente información que utilizan, o vamos a decir, la no sustentada información que utilizan los rankings. Es otro elemento que los hace eh, débiles, que introducen ellos debilidad. Lo otro es la alta concentración que tienen. Ya lo mencionaban los compañeros, cómo estos rankings pues están concentrados en los países del habla sajona, los países desarrollados. Yo recuerdo que hice un trabajo, creo que fue el 2012, 2013, cuando se incrementó, el 2011, cuando se incrementó el ranking del Times de 200 a 400 universidades. Entonces yo supuse que al ser 400 universidades iban a entrar más universidades latinoamericanas, pero eso no fue cierto. Es decir, al pasar de 200 a 400, entraron más universidades, es decir, la proporción de universidades de los países desarrollados se siguió manteniendo.
No entraron más universidades latinoamericanas. Entonces, hay una concentración de universidades. Y esto es lógico, porque hay una concentración del conocimiento. Hay una concentración de los recursos también. No podemos comparar los recursos que dedican los gobiernos de Latinoamérica a la ciencia y la tecnología y a las universidades con lo que dedican los países centrales, con lo que dedica Estados Unidos, por ejemplo, con la atención que le brindan las universidades norteamericanas a los académicos. Yo trabajo en la Universidad de Baja California, pero vivo en Estados Unidos. Y mi relación con la Universidad de Arizona, pues es hasta cierto punto estrecha. Entonces, yo tengo la posibilidad de comparar la atención que se les brinda a los profesores en México y la atención que se les brinda a los profesores en Estados Unidos. Entonces, es muy diferente. La facilidad que tienes para publicar también es muy diferente. Entonces, eso abona en los rankings. Entonces, lo que decía el profesor Francisco es cierto. Las universidades, por ejemplo, mi rector puede decir, no, pues aquí a mí no me interesan los rankings. Sin embargo, cuando se publica el ranking del Times y aparecemos ahí, pues aparece en la Gaceta Universitaria y aparece en los principales periódicos de Baja California. Es decir, el rector aparece dando conferencias. O sea, cuando se logra incursionar en un ranking, las autoridades universitarias lo anuncian como decimos en México, con bombo y platillo, ¿verdad? Pero antes, como decía Francisco, pues ellos señalan que no les interesa mucho los rankings. Eso es muy cierto. Un elemento en los rankings es la influencia de los países poderosos. Aún cuando, por ejemplo, en el caso del ranking de Shanghái, pues la influencia de Estados Unidos baja hasta cierto punto y entran otros países, pero de todas maneras sigue siendo predominante la influencia de los países desarrollados, la cantidad de universidades. Y difícilmente una universidad de los países en vías de desarrollo puede llegar a estar entre las primeras 100 universidades. Y esto es así porque así es el conocimiento. Si nosotros revisamos las revistas científicas en CIMAGO, por ejemplo, ¿verdad? La mayor parte de revistas de Latinoamérica está en el cuarto cuartil, tercero, cuarto cuartil. Entonces, porque el conocimiento es así, entonces es difícil encontrar revistas latinoamericanas en el segundo y más difícil todavía en el primer cuartil de CIMAGO, ¿verdad? Yo hice un ejercicio en el 2012 que lo publiqué en una revista de España, ¿verdad? Es donde tomé unos indicadores del ranking de Shanghái e hice la comparación de 4 países latinoamericanos y 4 países de los países latinoamericanos y los países desarrollados. Entonces yo encuentro que la cantidad de publicaciones de los investigadores de los países en vías de desarrollo es similar a la cantidad de publicaciones de los investigadores de los países desarrollados. O sea, publicamos igual el número. Pero ¿qué pasa cuando se llega al indicador de las citas? Entonces ahí nos rebasan. Es decir, son más citados y son citados, y peor como el ranking que establece el de Shanghái, que establece las citas en las revistas Science y Nature, ¿verdad? Nosotros tenemos muy pocas citas ahí, investigadores latinoamericanos, y entonces ahí nos vamos, las universidades latinoamericanas se van para abajo en ese indicador. Entonces, cuando llegamos a los indicadores que miden mala calidad, ahí perdemos competitividad a los investigadores latinoamericanos. Pero en cantidad somos igual de productivos. Producimos la misma cantidad de artículos al año. Entonces, yo creo que eso también es un elemento que hace que nuestras universidades pues no participen de manera muy fuerte en los rankings internacionales. Entonces, es un elemento, las publicaciones ya lo decía, las citas ya lo decía, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha citado un investigador en revistas de alto impacto? Pues nos rebasan los investigadores de los países desarrollados. Que las patentes no las voy a hablar. Ahora, un elemento que aparece
en el ranking de Shanghái, que son los premios Nobel y medallas Fields, que aparecen en dos indicadores, en el de egresados, ¿verdad? Y en el de la planta académica. Entonces, es difícil que un investigador de la UNAM, por ejemplo, Universidad Nacional, o de una universidad brasileña que tiene varias universidades en los rankings, ¿verdad? Como se indicaba anteriormente por el profesor Adolfo, ¿verdad? Es muy difícil que un investigador de estas universidades pues gane un premio Nobel o una medalla Fields. Entonces, difícilmente vamos a competir en ese tipo de indicadores, ¿verdad? Podemos competir en este número de estudiantes por doctorado, con doctorado, perdón, el número de estudiantes por profesor con doctorado, etcétera, pero no en esos indicadores. En eso nos baja a nosotros la posibilidad de participar. Por ejemplo, hay un dato, en América Latina, en Scopus, aparecen 888 revistas indexadas en Scopus, de las cuales Brasil tiene 394, México tiene 113. Ahí hay un dato muy interesante, porque quien antes tenía muy pocas revistas o no tenía revistas era Colombia. Y Colombia en este año ya rebasó a México por el número de revistas inscritas en Scopus. Entonces quiere decir que en Colombia, aún cuando es un país que tiene un ingreso per cápita bajo, hay un movimiento de tipo académico que está empujando a la cantidad de artículos, está empujando la cantidad de investigadores, que hace que aparezca ya de manera fuerte en Scopus, que aparezca en segundo lugar después de Brasil. Entonces, yo creo que son datos muy interesantes que debemos de fijarnos nosotros, y que, por ejemplo, México y Brasil, que fueron los primeros países que entraron a la lógica internacional de la producción científica, Brasil continúa avanzando, pero México siento que se ha quedado, porque ya lo rebasó Colombia. Incluso Chile tiene igual número de revistas en Scopus que México, ¿verdad? Tiene 112, 113. Entonces, eso hace que algunos países latinoamericanos estén avanzando, pero no de manera pareja. Y eso hace que participemos en los rankings. Hay unos datos que ya lo mencionaba, ya lo mencionaba Francisco, el caso de Chile, por ejemplo, que ha incrementado considerablemente, pero por ejemplo, en el 2020, el ranking de Shanghái incluyó 1,000 universidades, es decir, ya no tenía 500, porque el 2003 cuando empieza tenía 500 universidades. Cuando pasa 1,000, me está marcando ya el teléfono, que ya es hora. Brasil tiene el 65% de las universidades en este ranking, ¿verdad? En el caso de Latinoamérica, ¿no? De las universidades latinoamericanas. En el caso del Times pasa lo mismo, pero ahí Brasil tiene el 48% de las universidades del caso del Times. Bueno, yo le doy las gracias por esta invitación y ojalá que no sea la última. Estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Muchísimas gracias, profesor Santo López Leiva. Realmente para nosotros es un honor, igual a todos los participantes de esta mesa de trabajo.